Hola niños y niñas, la actividad del día de hoy se llama Leemos para informarnos. Nosotros tenemos que conocer acerca del texto expositivo. ¿Pero qué será el texto expositivo? El texto expositivo es aquel tipo de texto que expresa conceptos, ideas o hechos de manera objetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que su información de este texto que nos va a brindar tiene que ser verídica, ¿no? Una información que se ha comprobado, que se ha estudiado. Por ello, en este texto no intervienen lo que son las opiniones ni los sentimientos del autor respecto al tema del que esté hablando, ¿no? Ahora, estos textos expositivos buscan comunicar, divulgar e informar algún tema que sea de interés académico, científico, etc. Bien, ahora los textos expositivos se dividen en divulgativos y en especializados. Hablamos de divulgativos cuando estos tienen un lenguaje sencillo y son de un gran interés social, por ejemplo, ¿no? Los textos escolares, los periódicos y las enciclopedias, ¿no? Y cuando hablamos de especializados, estamos hablando que estos textos poseen un lenguaje técnico, ¿no? Por esto ellos aparecen en revistas especializadas, en sitios web que son dirigidos a un determinado público, y ese determinado público van a ser abogados, médicos, ingenieros, etcétera, ¿no? Y por ejemplo tenemos aquí a las monografías, las tesis y a los artículos científicos. Ahora, ¿cuáles son las características de un texto confiable? A ver, vamos a conocer. Muy bien, entonces veamos. Un texto es confiable cuando, a ver, vamos a empezar, cuando tiene autoría. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros cuando leamos un texto confiable tiene un autor, ¿verdad? Y ese autor tiene que tener años de experiencia, tiene que ser un especialista en el tema del cual nos está hablando. Ahora, una autoría muy confiable también son las instituciones u organismos públicos o privados, ya sean estos nacionales o internacionales, pero lo importante es que sean reconocidos. Un texto es confiable cuando tiene un propósito, como todo tipo de texto tiene un propósito, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer el propósito, ¿no? ¿Por qué el autor habla de ese tema? Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿para qué escribió el autor este texto? De ahí sabemos el propósito. Un texto es confiable cuando es objetivo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la información que nos brinde tiene que ser verídica, la información tiene que ser comprobada. Un texto es confiable cuando es preciso, entonces la información que nos brinde tiene que estar bien escrita, claramente presentada, con ideas definidas, ideas exactas. Un texto es confiable cuando tiene información actualizada. Nosotros sabemos que la tecnología avanza, cada vez descubrimos nuevas cosas, ¿verdad? Igualmente ocurre con la información, con los estudios que se hacen cada año, ¿no? Entonces, la información que nos brinden estos textos tiene que ser de los últimos años. Y por último, un texto es confiable cuando tiene fuentes bibliográficas. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los textos confiables tienen que tener la presencia de fuentes bibliográficas. ¿Y estas a dónde se van a encontrar? Se encuentran al final del texto.